operador derivada, derivada parcial o derivada direccional, digamos, si uno tiene esta expresión, o esta, digamos, o más generalmente la de nabla, nabla de U, por ejemplo, repito, es un vector, ¿no? Es un vector. Esto es un vector. O esto es un vector, esto es un escalar, esto es un vector. Entonces, el gradiente de una función es un vector. El gradiente de una función es un vector. Una función escalar. Si yo multiplico, digamos, esto por un cierto versor n, aquí y aquí, vamos a ver que esto entonces es la derivada respecto de la dirección del versor n, y esta es claramente, digamos, el flujo en este caso asociado, el flujo de campo U asociado a este producto, ¿no? Es decir, es la proyección, si uno hace la cuenta aquí, esto es módulo de P por el módulo de N por el coseno de phi. Pero N vale 1. En consecuencia, esto en realidad no está. Y entonces nos queda este flujo, es la proyección de P sobre N por el coseno del ángulo. Entonces, lo que tenemos acá es un flujo de campo escalar, que puede ser un campo de temperaturas, un campo de cargas, un campo de presiones, un campo de viscosidades, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que vamos a calcular es ese flujo cuando calculemos la derivada direccional según una cierta región particularmente asociada a la cual queda un vector, que es respecto del cual vamos a calcular nuestra derivada direccional. Entonces, la primera cuestión aquí es el concepto de gradiente. Es decir, cuando el operador nabla actúa sobre un campo escalar, nos da un vector. El otro operador de enorme importancia es el operador divergencia. La divergencia siempre se toma respecto de un vector, no de un escalar, sino de un vector. Divergencia de U, vamos a poner de U sub I, ya sabemos que eso es esto que está aquí. ¿Cómo se escribe? En realidad se escribe así: nabla de U sub I. Nabla de U sub I. Cuando aplicamos el operador nabla sobre U sub I, generamos un campo escalar que llamamos phi. O sea, cuando nabla actúa sobre un vector, produce un escalar. Cuando nabla actúa sobre un escalar, produce un vector. Todo esto está con todo detalle escrito en el trabajito que les envié, en donde hay una rigurosa definición de los campos, etcétera, etcétera.
lo hice para que justamente ustedes puedan tener una especie de detalle, digamos, de cómo se formulan las ecuaciones de campo en términos del operador Nabla o de otros operadores y fundamentalmente cómo eso finalmente ingresa a las teorías fundamentalmente del continuo, digamos, de elasticidad clásica. Entonces, esta es otra cuestión. Fíjense qué distinto. Mientras Nabla, actuando sobre un campo escalar, produce un vector, cuando actúa sobre un vector, produce un escalar. También podríamos tomar el rotor de U sub I, de un vector, ¿no? El rotor es esto. El rotor se escribe así. Nabla, producto vectorial, U sub I, de X de T. ¿Cómo es esto? Bueno, U sub I se escribe así. Y voy a escribir solo para el caso tridimensional, digamos. Estas son las derivadas. Y estas son las componentes de U sub I. U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Desarrollamos esto, aplicamos regla de Sarrus, ¿no? Conocemos eso ya más o menos. Si aplicamos regla de Sarrus nos queda así. Nos queda así. La derivada de I, U sub 3 menos la derivada de Z. Fíjense cómo era, para los que no se acuerdan, cómo era la regla de Sarrus. Era reproducir las dos primeras filas, la derivada de X, la derivada de Y, la derivada de Z. Y después decíamos, esto por esto por esto, más esto por esto por esto, más esto por esto por esto. Menos los productos cruzados, esto, así, después esto, así, y después esto, así. Los productos cruzados. Entonces, tengo esto por esto, nos da esta primera. ¿Qué otro I tengo? Tengo esto, tengo este, dz de U sub 2. Esa es la componente I. Más, vamos a escribir acá, con perdón de la discontinuidad ahí, J. Ahora, ¿quién está en J? Fijémonos acá quién está en J. En J está derivada de Z con respecto a 1, derivada parcial de Z, de U1 respecto de Z, menos la derivada parcial de X respecto de... Y ahora vemos cuál es la otra componente de J, que va en sentido contrario. Es U3, ¿no? Es U3. Más K. En K, ¿qué tenemos? En K tenemos esta componente, o sea, la derivada de U sub 2 menos la derivada respecto de I de U sub 1. Si ustedes se fijan, la otra es para acá, digamos, para acá es esta, U sub 1 de I, esta que está acá. Así que bueno, esta componente es la componente I, después sigue la componente según J, según el versor J y después según el vector K. Esa es la definición de rotacional o rotor de un vector. Rotor de un vector. Claramente nos da un vector. En realidad nos da un vector muy particular, digamos, porque es un vector que en realidad
cambia cuando cambiamos la posición de filas o columnas. Por lo tanto, no es un vector en sentido estricto, es lo que llamamos un pseudovector, ¿no? Entonces, eso a veces se escribe así: E sub I, K, L, y acá tenemos U sub K, L. Esto quiere decir que tomamos este E sub I, K, L, se llama, los E sub I, K, L son los números asociados, es decir, los unos o menos unos que aparecen asociados a cada derivada y que van a determinar lo que cambia cuando uno cambia posiciones de filas o columnas. E sub I, K, L se llama operador de Levi-Civita, o número operador de Levi, Levi-Civita. Es un pseudovector. Es un pseudovector. De modo que yo tengo aquí un vector, este es un vector también, sin embargo, el producto vectorial de dos vectores nos da un pseudovector. Nos da una cantidad que en rigor es digamos, un falso vector, porque ustedes saben que una de las características de los vectores es que son invariantes por cambios de coordenadas, digamos, ¿no? Yo siempre voy a encontrar en un vector, por ejemplo, U sub I, A sub IJ, esta es la matriz que aplica, digamos, los U sub J en U sub I, así, y que hacen que si uno transforma U sub J de alguna manera, siempre obtiene una y solo una forma para U sub I. Por eso decimos que los vectores son invariantes por cambios de coordenadas. Pero los pseudovectores no. Los pseudovectores cambian porque en realidad por la forma en que son definidos, por la estructura que tienen, por la estructura que tiene el producto vectorial, genera esta nueva característica, digamos, esta nueva forma de clasificación que, de algún modo amplía el concepto de vector a este otro, que es el de pseudovector. Entonces, nuestra tercera definición es esta, la de rotor, rotacional, también se llama rotacional o rotor. Físicamente, el rotor está vinculado al concepto de trabajo mecánico. En realidad, a trabajo... Ustedes saben que el trabajo es fuerza por distancia, en general, ¿no? Es decir, mal definido, pero en realidad la forma correcta sería así, ¿no? Esto es un vector, vamos a poner el índice correspondiente, así, el subíndice correspondiente. Ahora, F sub I es la fuerza. La fuerza puede tener muchas formas de ser definida, ¿no? En general, digamos, tiene el problema de que, salvo aquellas que derivan de un potencial, el resto de las fuerzas en realidad se puede caracterizar de muchas maneras. Por ejemplo, F sub I podría ser un pseudovector. ¿En qué caso podría ser, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, si F sub I fuese la fuerza inducida por un campo magnético, por ejemplo, ¿no? La fuerza en este caso es un pseudovector. La fuerza inducida por el campo magnético, digamos, se podría escribir así, ¿no? V, vector V, así. Así. Esto es un pseudovector. Si uno sustituye aquí, tiene, diríamos, el trabajo magnético hecho por una carga, y en ese caso, claramente estamos hablando de un producto que lo que nos da aquí, si esto es un pseudovector y esto es un escalar, y esto es un vector, perdón, el vector posición, el resultado no es un escalar, sino es un pseudoescalar, ¿no? Así, pseudoescalar. Entonces, otra cuestión que aparece aquí es que cuando multiplicamos, digamos, voy a borrar esto, voy a hacer acá el detalle, digamos, y después volvemos sobre las definiciones, pero antes de eso, hagamos una especie de formulario de cómo es cada operador, digamos, ¿no? Bueno, ya definimos nabla, entonces, lo primero es el gradiente. El gradiente es un vector. Es un vector. Así, P sub K. Así. Después teníamos la divergencia. La divergencia es una operación en la que nabla actúa sobre un vector y produce un escalar. X sub K. Entonces acá se produce un escalar. Un escalar en sentido estricto. Bueno, todo esto está definido correctamente en el material que les envié. Por eso no me detengo demasiado en detalles, pero ustedes lean ahí. Después tengo el rotor o rotacional de un vector. Esto nos da un escalar, nos da un pseudovector que se escribe así: E sub I KL U sub K L. Esta significa, esta coma es otra manera de escribir una derivada según, digamos, una derivada parcial, en este caso una derivada direccional según L, según una dirección L. Así que estos dos contraen con este y nos queda un pseudovector, digamos, que podríamos identificar así, ¿no? P sub I es un pseudovector que, como dije recién, tiene que ver, digamos, con la naturaleza de la definición de rotor, digamos. Y después tenemos dos operadores también muy importantes. El otro operador importante es el laplaciano de una función escalar. El laplaciano de un escalar, vamos a poner acá de nuevo, es, o se puede escribir así, ¿no? Es divergencia del gradiente de U. Divergencia del gradiente de U. Y esto, de nuevo, es un escalar. Esto nos da un escalar. Esto es un escalar.
Un minuto, por favor, un minuto, me esperan. Bien. Así que el Laplaciano nos da un escalar también, ¿no? Un escalar. Si el Laplaciano actúa sobre un vector, nos da un vector. ¿No? Si el Laplaciano actúa sobre un vector, nos da un vector. Si el Laplaciano actúa sobre un escalar, nos da un escalar. El Laplaciano en realidad se define así. El Laplaciano se define así. Derivada segunda de x dos veces más la derivada segunda de y dos veces más la derivada de z dos veces. Esto es el Laplaciano. Si uno tuviese más coordenadas, en realidad no hace más que extender este resultado hasta xn, ¿no? Esto es en tres digamos, esto está definido sobre tres dimensiones y lo demás en Rn, ¿no? El Laplaciano en Rn. También hay una estructura muy útil en elasticidad. Bueno, hay que recordar después a qué se llama Laplaciano, cuál es la forma que tiene y las distintas formas de aplicación, ¿no? La otra cuestión interesante es el bilaplaciano. El bilaplaciano, por ejemplo, cuando actúa sobre un escalar, se define así: derivada cuarta con respecto a x 4 veces de u más 2 veces derivada cuarta de u respecto de x 2 veces respecto de y 2 veces más la derivada cuarta de u respecto de y 4 veces. Aquí definí el Laplaciano solo para dos dimensiones. Es decir, u, la función escalar, depende de x e y. Pero por supuesto, si uno quiere definir en tres dimensiones, digamos, una función que dependa de tres variables o de n variables, generaliza este resultado. Por ejemplo, si tuviese tres dimensiones, tendríamos la derivada cuarta de u más 2 veces la derivada cuarta de x 2 veces y 2 veces más 2 veces la derivada cuarta de x 2 veces
z dos veces la derivada cuarta de i dos veces, z dos veces, más la derivada cuarta de i cuatro veces, más la derivada cuarta de z cuatro veces. Esta sería la forma del bilaplaciano en coordenadas cartesianas, cuando u es una función, en este caso será el laplaciano, cuando u, en este caso, es una función de dos variables, y en este caso es una función de tres variables. Bueno, aquí he introducido, sin decirlo, pero seguramente ustedes ya se dieron cuenta, estas derivadas cruzadas, ¿no? Así como definimos recién las derivadas parciales argumentando esta cuestión vinculada con la existencia del límite doble o enésimo, en el caso de una función de n variables, simultáneo, ¿no? Es decir, la existencia del límite simultáneo, ¿no? Delta x tendiendo a x0, delta i tendiendo a i0, de u, si uno incrementa incrementa así, digamos, en realidad delta x u delta i, si este límite existe, entonces existe la derivada segunda de x y de y respectivamente. Si u es continua, y de hecho asumimos que es continua y derivable, entonces se cumple que el teorema de Schwartz garantiza que la derivada de u, la derivada segunda de u respecto de x y respecto de y, es igual a la derivada segunda de u respecto de y respecto de x. Es decir, las derivadas conmutan. Las derivadas conmutan. Cuando u es, por supuesto, continua y admite derivadas parciales respecto de x y respecto de u en todo el dominio, y además podemos formar este límite, digamos, este límite iterado, que como ven ustedes, digamos, este límite simultáneo, que en realidad se puede escribir, digamos, como límite iterado, ¿no? Es decir, podemos escribir límite cuando delta x tiende a 0 de delta sobre delta x, del límite cuando delta i tiende a 0 de delta u sobre delta i. Entonces, si esto existe, porque u es continua y porque además existe el procedimiento clásico de incrementar la variable, digamos, si existe esto, yo puedo escribir así, ¿no? De u, vamos a hacerlo un poco más con abuso de notación, uno podría decir, este es el incremento según x, para que uno recuerde, y este es el incremento según y, ¿no? Acá también tendríamos que poner así, x e y, ¿no? Entonces, si esto existe, y por supuesto esta es una función continua y derivable, entonces existe esta derivada, digamos, ¿no? Existe esta derivada, y si intercambiamos los límites, existe también el límite
cuando delta I tiende a 0, de delta I sobre delta I, del límite, cuando delta X tiende a 0, de delta X de U respecto de X, perdón, igual a la derivada con respecto a Y de F respecto de X. Lo que prueba Schwartz es que en realidad estas dos derivadas son respectivamente iguales a la derivada segunda de F respecto de X respecto de Y, que es igual a la derivada segunda de respecto de Y respecto de X, con lo cual se asegura la conmutatividad o la permutabilidad de las derivadas, que no solo se aplican a la derivada segunda, sino que en general se pueden aplicar, digamos, si uno tuviese una derivada de orden cuarto, por ejemplo, o de tercer orden, uno también podría probar de manera inductiva la existencia de derivadas que satisfacen el teorema de Schwartz. Digamos, uno podría escribir así, ¿no? Derivada de X respecto de Y, esto es derivada de Y respecto de derivada de Y respecto de X dos veces, también es la derivada de Y respecto de X, y también es la derivada de X respecto de Y dos veces. Así conmutan las derivadas en el caso de una derivada de tercer orden, ¿no? Bueno, es mucho más agobiante probar para el caso de cuarto orden o para el caso de orden n, ¿no? Habrá n maneras de conmutar las derivadas satisfaciendo todas el teorema de Schwartz. En el libro de Rey Pastor, el volumen 2, hay un detalle de cálculo muy interesante para el teorema de Schwartz y una fórmula que utiliza combinatoria para determinar el conjunto de derivadas probadas, de derivadas que uno tiene que calcular, digamos, para tener en cuenta todas las posibles formas de conmutabilidad de las derivadas. Entonces, aquí tenemos el enorme valor para la teoría de campos del concepto de operador Nabla, que comienza a producir resultados interesantes cuando lo ponemos a trabajar, digamos, actuando sobre una función, actuando sobre una función escalar, sobre una función vectorial, sobre otra función vectorial, digamos, como producto vectorial, y después el laplaciano y el bilaplaciano, que se puede escribir así, cuarto de U, digamos, de X sub K de T, que también, si actúa sobre un escalar, nos da también un escalar, ¿no? Y si el bilaplaciano actúa sobre un vector, nos da un vector. Por ejemplo, F sub K de X sub K de T. Estos son algunos de los operadores más interesantes que uno va a poder construir según, utilizando, digamos, sistemáticamente tres criterios, o tres resultados, en realidad más que criterios. El primero es el concepto de derivabilidad. El concepto de derivabilidad.
a partir del concepto de derivabilidad definimos, primeramente, digamos, en su aspecto más elemental, la idea de derivada parcial, ¿no? Derivada según las direcciones de los ejes, y luego, digamos, generalizamos esa situación que ya de hecho es en realidad una derivada direccional al concepto de derivada direccional que recién veíamos. Uno puede escribir cuando lo hacemos respecto de un vector de la derivada direccional de U sub k de un campo escalar, dijimos que era U sub k por nabla de phi. Como ven ustedes, el operador derivada direccional, cuando se aplica sobre un escalar, nos da un escalar. El mismo operador, voy a escribir acá, si se aplica sobre un vector, por ejemplo, el vector v sub k de x sub k de t, también va a ser u sub k por nabla de v sub k. Por lo tanto, si el operador derivada direccional actúa sobre un campo vectorial, nos da un vector. Nos vuelve a dar un vector. Mientras que si actúa sobre un campo escalar, nos da un escalar. O sea, preserva el carácter del campo. Preserva el carácter del campo. En todo caso, lo que nos dice es cuánto vale el campo en esa dirección. No cambia la naturaleza del campo. Si el campo es escalar, calculamos la derivada direccional y obtenemos un campo escalar. Si es un campo vectorial, como en este caso, tendremos un campo vectorial, y si es un campo tensorial, tendremos también un campo tensorial como resultado, ¿no? Es decir, si yo calculo así, U sub k de sigma sub ij de x sub k t, esto nos da U sub k por sigma sub ij de x sub k t. Por lo tanto, no cambia tampoco en este caso la naturaleza del campo sobre el cual el operador actúa. Eso quiere decir que el flujo en esa dirección sigue siendo, digamos, el flujo del campo original, digamos. No hay un cambio, como por ejemplo el que se observa cuando nabla actúa sobre un vector. Cuando nabla actúa sobre un vector, claramente cambia la naturaleza del campo, lo que se obtiene son escalares. O aquí, cuando nabla actúa sobre un escalar, lo que se obtienen son vectores, es decir, se obtiene un campo vectorial. Ha cambiado totalmente la naturaleza del campo resultante. Ha cambiado completamente. Mientras que cuando aplicamos el concepto de derivada direccional, en realidad permanece invariante la naturaleza del campo, y lo que nos dice es, mide, digamos, en realidad esto es la intensidad del flujo de campo según el vector U sub k. Un vector cualquiera que puede ser eventualmente un versor también, ¿no? Como recién escribíamos. Bueno, me quiero detener un ratito en la cuestión de los campos tensoriales, que me parece que ahí puede haber un poco más de problemas. Pero, bueno, un campo tensorial, por ejemplo es un campo representado por matrices n por n, si estamos en Rn, por supuesto. Es decir, esto es en realidad así, ¿no? Sigma sub ij depende de x sub kt. Así, ¿no? O de otras variables.
de nuevo, voy a introducir aquí una notación que es también típica de ingeniería, que se llama notación indicial, en este caso para denotar las operaciones sobre tensores. Pero por supuesto que también se puede escribir todo lo que ya estudiamos en los casos anteriores, se pueden escribir de manera indicial, ¿no? Voy a dar un ejemplo. La derivada respecto de un vector, por ejemplo, x sub i, de u, ¿no? Esto es el gradiente, ¿no? Porque esta derivada nos da un vector. Es decir, esto es nabla, que en general esto se puede escribir así, directamente así. Y lo que estoy diciendo es que esto es un vector. Esto es un vector que dependerá de las coordenadas, por ejemplo, y del tiempo, ¿no? Esto también se puede escribir así: u, i. Así también se puede escribir el gradiente, por ejemplo. Es decir, el gradiente de un escalar se puede escribir así, es mucho más simple, digamos, ¿no? Esto quiere decir que estamos derivando respecto de las tres direcciones del espacio tridimensional o del espacio n-dimensional, cuando nabla esté definido según sea el caso, tridimensional o multidimensionalmente. Con este criterio, uno podría escribir, por ejemplo, el laplaciano así: i, por ejemplo, ¿no? Esto es lo mismo que escribir esto, coma, es decir, u, i. Son digamos, esto es lo que decíamos recién, es la divergencia del gradiente. ¿Cómo? Así que esto es lo que tenemos, ¿no? Podemos escribir así. Se llama notación indicial. Notación indicial. Bueno, todo lo que escribimos antes se puede escribir así, de esa manera. El rotor, dijimos, el rotor de un campo vectorial, por supuesto, se puede escribir así: E sub i, jk, u sub k, porque es un vector, j. Lo que hay que cuidar siempre, esto es un vector, esto es un vector derivado por j, ¿no? Derivado, a su vez, digamos, es como si yo calculara el gradiente de un campo vectorial. Si volviera a calcular, no es la divergencia, porque esto no contrae, este contrae con este subíndice, este contrae con este, y nos queda i, que es justamente digamos, la demostración de que lo que tuvimos en realidad es un pseudovector, es un vector que depende de la particular elección que hagamos de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, la notación indicial nos ahorra un montón de escritura. Por ahí hay que tener muy en cuenta el hecho de que, digamos, cómo va a aparecer la nueva variable, la nueva función, o el nuevo campo en el que se transforme aquel que
aquel sobre el cual ha actuado Nabla, digamos, eso hay que tener presente siempre, y, repito otra vez y lo repetiré varias veces más. Si Nabla actúa sobre un escalar, produce un vector. Cambia completamente el sentido, digamos, del campo, ¿no? Antes era un campo escalar, ahora, por aplicación directa del operador, cambia a un campo vectorial. Cuando Nabla actúa sobre un vector, produce un escalar, se llama divergencia. Y phi, el campo escalar, es un campo escalar estrictamente de esa naturaleza. El rotor, en cambio, produce un pseudovector. El laplaciano, que actúa sobre un escalar, produce un escalar, y cuando el laplaciano actúa sobre un vector, produce un vector. Si el laplaciano actuara sobre un tensor, produciría también un tensor. O sea, digamos, si yo hiciera esta operación, en realidad, ¿cómo se escribiría en notación indicial, digamos, ¿no? En notación indicial se escribiría así, K, o vamos a poner NN de XT. Entonces, es un tensor. Cuando aplicamos el laplaciano, volvemos a tener un tensor. En general, cuando yo, digamos, si uno escribe así, si uno escribe la divergencia, la primer divergencia de un tensor, sería así. Esto contrae con esto y lo que tenemos es un vector, B sub I. Si yo vuelvo a contraer, derivando otra vez con respecto a I, esto es un escalar. Esto contrae con esto y lo que tenemos es un escalar, ¿no? Esta sería la forma genérica de un laplaciano actuando sobre un tensor. Produce un escalar. En cambio, sigma sub ij. Solo que llueva. ¿Cómo? Los dedos. ¿Alguien dijo algo? Aquí es interesante alguna relación con física. Si sigma sub ij es el denominado tensor de tensiones, sigma es el tensor de tensiones, entonces la divergencia de sigma sub ij respecto de uno de sus índices, esto es la fuerza en el sentido de Newton, ¿no? Así. Esa es la fuerza, ¿no? Se puede definir así. Supongamos que no dependa de t, solo dependa de x. Esta es una expresión importantísima en la teoría de elasticidad clásica. El tensor de tensiones, si tomamos su divergencia respecto de uno de sus índices, nos da la fuerza exterior aplicada sobre el sólido que estemos estudiando. Esta es la generalización de lo que conocemos como ley de Hooke. ¿Sí? Un ejemplo importantísimo, digamos, del uso de tensores es la ley de Hooke, ¿no? Que uno la puede escribir diciendo que
en un material elástico, homogéneo e isótropo, en un material elástico, homogéneo e isótropo, las tensiones y las deformaciones son proporcionales. Son proporcionales. Las tensiones y las deformaciones son proporcionales. Entonces, ¿uno cómo va a escribir, digamos, ahí, no? Sigma sub IJ, en forma genérica, para que ustedes vean cómo se puede trabajar, en este caso, C sub IJ, un tensor de cuarto orden, C sub IJ KL, y aquí las deformaciones, KL. Esto contrae con esto contrae con esto, y tenemos la tensión. A esto se le llama tensor elástico. El tensor elástico de cuarto orden. Y es, en realidad, la ley de Hooke. La ley de Hooke. Esta es la ley más importante, seguramente más recordada y más estudiada en relación con problemas de equilibrio en ingeniería, ¿no? Las deformaciones se pueden escribir de muchas maneras. Uno puede escribir esa... Este es un tensor de segundo orden, este es un tensor de segundo orden, y la relación entre ambos lo establece este tensor de cuarto orden. Ese tensor de cuarto orden tiene en cuenta, fíjense que C sub I JKL es un tensor, supongamos que estemos en 3 dimensiones solamente, supongamos. Entonces esta será una matriz 3 por 3 por 3 por 3. O sea, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 términos tiene. El tensor elástico, en general, ¿no? Goza también de la siguiente propiedad. C sub I JKL tiene simetría de este tipo. JI KL y C sub IJ LK. Y también se llaman simetrías mayores, no importa, y simetrías menores, C sub KL y J. Estas son las condiciones de simetría del tensor elástico. Es un tensor, en general, si el cuerpo, repito, es homogéneo, isótropo, es un tensor no singular, por lo tanto tiene inversa, tiene un tensor inverso, que se llama tensor conforme, es decir, existe un tensor de este tipo, IJKL, que tiene las mismas simetrías que el tensor que le da origen, es el tensor elástico clásico. Bueno, y además, por supuesto, como siempre decimos, es un tensor simétrico, de acuerdo con estas características justamente de simetría, es simétrico respecto de 2 de sus índices. Y finalmente, es también definido positivo, digamos, ¿no? La energía asociada al tensor elástico es definida positiva. Bien. Entonces, yo quería un poco dejar con cierta claridad esta cuestión de cómo usar cómo usar
los índices, ¿no? O usar los índices. Decíamos, entonces, si yo les pregunto, dado un tensor cualquiera, en este caso el tensor de tensiones, si yo calculo su divergencia, quiere decir que lo que estoy haciendo es, digamos, derivar con respecto a uno de sus índices, de modo que estoy tomando la divergencia respecto de uno de sus índices. Por lo tanto, lo que nos queda es el otro, que es en realidad un vector. También podría tomar, repito, la divergencia de la divergencia. En este caso será, por ejemplo, la divergencia va a ser la derivada respecto del otro índice, respecto de J, de sigma sub ij, y esto en general es un escalar, ¿no? Es decir, esto contrae con esto con esto, y lo que tenemos es un campo escalar. Entonces, cuando ustedes vean eso, están en presencia de un campo escalar cuando tomamos dos veces la divergencia respecto de los índices acá del tensor, ¿no? Uno también podría tener dos vectores, por ejemplo, U sub I por U sub K. Y a esto le llamamos U sub I K, un tensor, ¿no? Es decir, esto está multiplicado así, no de manera contracta, sino de manera tensorial, digamos, ¿no? Es como si yo dijera, U sub I es, por ejemplo, U sub 1 por I, más U sub 2 por J, más U sub 3 por K. Y U sub K es U sub 1 I. Vamos a poner así, para que sea diferente. Más U sub 2 por J, más U sub 3 por K. Cuando multiplico tensorialmente, la multiplicación tensorial es justamente el proceso inverso al de la multiplicación contracta, al de la multiplicación entre dos vectores escalarmente, ¿se acuerdan? Cuando uno multiplicaba dos vectores escalarmente, lo que tenía era un escalar. Era el módulo del primero por el módulo del segundo, es decir, la proyección de uno sobre el otro por el coseno del ángulo que formaban ambos vectores. Y lo que nos daba era un escalar. Ahora estamos proponiendo una operación completamente opuesta a esa. Es decir, estamos de alguna manera preguntándonos qué sucede si el proceso es justamente digamos, de creación de nuevos componentes, no de contracción, digamos, ¿no? Entonces, si uno hace la multiplicación, fíjense todas las cosas que pueden aparecer. U sub 1, si uno multiplica acá, nos quedaría I por I. Más. Después, tendríamos esto por esto. Después, esto por esto. Después, esto por esto. Así. Y vamos generando los términos del vector, los términos del tensor F sub I K, los cuales, en el caso particular de dos vectores tridimensionales, o en general n-dimensionales, pero en este caso tridimensionales, esta multiplicación lo que genera es una representación en términos matriciales. Si uno quiere representar todos los productos posibles, lo que va a tener es una matriz de este tipo. Paso 1, 2,
por ejemplo, bueno, acá, si son tridimensionales, tendríamos A sub 1, 3, lo mismo acá, A sub 2, 1, A sub 2, 2, etcétera, A sub 3, 1, hasta A sub 3, 3. Que es la representación de este objeto en términos de una matriz 3×3, ¿no? Así generamos los tensores de segundo orden. Este es un ejemplo. Podemos generar tensores de tercer orden, de cuarto, de orden n, digamos. Todo realizado por multiplicación diádica, o sea, U sub i por U sub k. Por ejemplo, si yo pusiera así, U sub i por U sub k, por, supongamos, V sub n por V I K L J, por ejemplo. Así, JK y LK aquí. O sea, acá ¿qué voy a tener? Y acá voy a tener un tensor de cuarto orden, IJLK, ¿no? Y esto va a pertenecer a el dominio, digamos, de matrices 3 por 3 por 3 por 3, ¿no? Si estuviésemos en el caso tridimensional. Si estuviésemos en el caso n-dimensional, sería n por n por n por n. Matrices de cuarto orden que no podrían escribirse. En realidad, podremos escribir sus componentes, ¿no? Por ejemplo, una componente sería, supongamos, ¿no? A sub 1, 1, 2, 2. Después, A sub 1, 3, 2. A sub 1, 1, 2, 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántas componentes? No, 81 componentes. 81 componentes con todas las combinaciones posibles de resultados, ¿no? Que tienen esta particular forma de ser escritos, ¿no? Bueno, con esta matriz, por supuesto, no la podemos escribir, pero sí podemos identificar sus componentes. Claro, es un enorme esfuerzo escribir 91 componentes, 81 componentes, con todas las variaciones posibles, pero esa es la forma que tiene la matriz. Es una matriz de cuarto orden, que no se puede escribir, ¿eh? Las matrices que podemos escribir son matrices tridimensionales. Después, en realidad, matrices de quinto, de sexto, de orden n por n, digamos, que pertenecen al conjunto de espacios vectoriales definidos sobre matrices n por n, n por n por n por n, por ejemplo, son matrices, si son tensores de cuarto orden. Estas matrices no podemos escribirlas, pero sí podemos identificar sus componentes. Y en todo caso, trabajar con esas componentes. Entonces, lo más interesante del cálculo tensorial, digamos, o de las cuestiones más interesantes, es que generaliza la idea de campo, ¿no? Es decir, un campo tensorial va a ser una función, por ejemplo, de las coordenadas. Por ejemplo, si este es un tensor tridimensional, de las coordenadas, vamos a poner así, y del tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno a este objeto lo va a poder someter a la acción de el operador Nabla en todas sus formas. Y también va a poder hacer otras cosas, digamos. Por ejemplo, podría multiplicar por otro vector, digamos, ¿no? Por ejemplo,
por un vector de este tipo, ¿no? Vamos a poner acá XQ, así. Si yo hago esta multiplicación, fíjense, esto contrae con esto y nos queda un nuevo tensor, IK, ¿no? Que también depende, por supuesto, de los XQT, ¿no? Es decir que, por ejemplo, podría darse una multiplicación así, ¿no? Podría darse una multiplicación así, XQ por el tensor JKLM por LM. A ver qué sucede. Esto contrae con esto. L y M contrae con estos. Y nos vuelve a quedar IK. O sea, nos vuelve a quedar un tensor de este tipo, ¿no? De modo que uno puede construir un sinnúmero de nuevas expresiones a partir de multiplicaciones adecuadas entre tensores. En este caso, por ejemplo, yo estoy usando el profeso tensores que se usan en elasticidad, digamos. Este sería el tensor de tensiones, y este es el tensor elástico, este es el tensor de deformaciones. Entonces vemos qué es lo que sucede cuando hacemos esta contracción, ¿no? También se podría hacer esto, ¿no? U sub JK. Entonces, esto contrae con esto y, de nuevo, comunicación, uno podría obtener sigma sub IJ por sigma sub IJ. Esto contrae con esto y esto es un escalar, ¿no? En general, esto es un escalar que va a depender, digamos, de X, Q y T. Vemos que acá se contrae todo. Cuando sucede esto, cuando hay contracción total, esto se indica con 2 puntos. Y cuando hay una sola, acá por ejemplo, el vector C, C sub J, KLM, contrae con J, hay un solo punto. Pero con respecto a este, en realidad hay 2 puntos porque contrae con LM acá. Esto contrae con esto. Por lo tanto, aquí hay una doble contracción con epsilon LM. Por eso, al contraer esto con esto y esto con esto, tenemos finalmente el tensor Xi sub IK, que es un tensor que uno podrá usarlo según la naturaleza del problema y según lo que necesite. Así que una de las cuestiones es que cuando uno lee el libro el texto de Olivero Olivella, ¿cómo se llama? Modelos de medios continuos para ingenieros, creo que se llama así, sí, ¿no? En ese material están algunos de los modos en que uno puede usar el tensor de tensiones, y también al tensor de tensiones también se le llama tensor de Cauchy, ¿no? Sigma sub IJ es el tensor de Cauchy. Bien. Bien.
Entonces, hacemos un raconto de las cuestiones que vimos esta tarde. Importantísima es la cuestión del concepto de límite de funciones de varias variables, definida como un operador, digamos, ¿no? La relación, eso hablamos en la primera clase, la relación que hay entre los límites iterados, los límites sucesivos o iterados, y el límite respecto, digamos, el límite instantáneo o asociado a cada variable, y en dos dimensiones eso nos asegura la existencia de los límites iterados, y la del límite doble, digamos, nos asegura la existencia de continuidad en el punto que estemos analizando, ¿no? Esa relación en realidad surge de la propia definición del límite y de las formas en que uno puede hacer tender tanto la función, tanto la coordenada X como la coordenada Y, si fuese un sistema, si fuese una función de dos variables, digamos, hacer tender primero una y luego la otra, y luego ambas, es decir, el límite simultáneo, el límite doble, igual a los límites iterados, define la continuidad de la función en ese punto, ¿no? Bueno, después, el concepto de diferenciabilidad. El concepto de diferenciabilidad está atado indisolublemente al concepto de continuidad, ¿no? Al concepto de continuidad y al concepto de derivabilidad. Primero vimos el concepto de derivabilidad. Decíamos, el concepto de derivabilidad está dado porque nosotros exigimos que si existen las derivadas, por ejemplo, f es una función continua de dos variables. Entonces, si existen estas derivadas, es decir, si la función es derivable y en consecuencia existen estas derivadas, las derivadas primeras, podíamos pedir en algún caso las derivadas segundas. Lo que pasa es que ahí tendríamos que pensar en esta cuestión, ¿no? La derivada segunda de y, la derivada segunda de x, después la derivada segunda de f respecto de x, respecto de y, la derivada segunda de f respecto de y, respecto de x. Bueno, también podríamos realizar la misma consideración que aquí. Si existen estas derivadas, entonces f es continua. Es continua en x0 y 0, por ejemplo, ¿no? En el punto en que estamos evaluando. Acá también podríamos reemplazar y decir, bueno, sí, f aquí, si existen las derivadas segundas, por ejemplo, y por supuesto existen las derivadas primeras, lo que uno va a decir es que también f es continua en x0 y 0. Por supuesto, esto es mucho más restrictivo y mucho más difícil de probar, digamos, ¿no? Por eso, una condición que debilita de alguna manera esta situación es asumir que si la función tiene derivadas en los puntos que estamos analizando, o en realidad en todo punto del dominio, decimos que la función es continua en x0 y 0. El recíproco, decíamos, no es cierto, porque una función continua
una función continua puede no tener derivada, es decir, puede no existir el cociente incremental. Lo que decimos en este sentido es, bueno, cuando nos movemos sobre la curva simplemente cambiando la posición a partir de distintos valores del dominio, sin proponer ninguna operación sobre la función, decimos en general que la función, por ejemplo, es continua, ¿no? Pero eso en realidad no garantiza que podamos calcular los incrementos de modo tal que luego, al hacer el pasaje al límite, esos límites existan, ¿no? Es decir, en última instancia lo que estamos pidiendo es que cuando se cumple la existencia del límite, ya sea del límite que da origen a digamos, si existe esto o existe esto, en este caso f de x más delta x, como recién decíamos, menos f de xy sobre delta x, o si aquí tenemos x y más delta y menos f de xy sobre delta y. Entonces, esto, si existe, si es posible realizar este incremento en todo punto de f, entonces existe, y de hecho este límite toma el nombre de la derivada parcial de f respecto de y. Y esto toma el nombre de la derivada parcial de f respecto de y, ¿no? Entonces, para que eso exista, claramente si esto existe, es porque pude construir este incremento que solo puede realizarse si f es continuo. Es decir, si eso se prueba que existe, es porque f es continuo, es decir, f es acotada. F es acotada, ¿no? Acotada y en realidad acotada y compacta, ¿no? Un minuto, por favor, se está terminando mi batería. Bien. Bien. Entonces, el concepto de diferencia queda claro con esta idea, ¿no? Es decir, si es derivable, es decir, el teorema cómo sería, digamos, ¿no? Si f es derivable, entonces es posible construir este argumento de digamos, el incremento, ¿no? Construir esta diferencia entre un valor más la fluctuación, que es delta x, menos el valor que adopta la función en un cierto punto x0 y 0. Bueno, es como si yo tuviera una línea elástica y comienzo a estirar la línea, ¿no? Comienzo a estirarla. Eso es lo que aparece aquí. Bueno, eso en realidad está muy vinculado con la idea de que f de x más delta x menos f de x en norma, digamos, es siempre menor que epsilon. Es decir, esto es posible hacer porque, digamos, la acotación de la función me permite hacerlo, ¿no? Estirar esto
así, o así, digamos, si yo tuviera X y acá tengo Y más delta Y menos F de XY menor que epsilon.